¿Estamos ya? Sí, doctor. ¿Estamos al aire? Sí, Ya, súper. bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Hugo Martínez, presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas, y le doy la cordial bienvenida a nuestra webinar del día de hoy, ¿ya? Que corresponde a la reunión de noviembre, que titulamos Insuficiencia mitral más allá de lo evidente. Me acompaña para esta webinar el vicepresidente del departamento, el doctor Oscar Moreno, ¿ya? Para esta sesión. Por favor, pásame la siguiente lámina. Nos acompaña en este tema tan interesante, en primer lugar, la doctora Alma Arrioja Salazar. Ella es cardióloga, especialista en ecocardiografía e imágenes cardíacas, máster de ecocardiografía de la Sociedad Española de Insuficiencia de Imágenes Cardíacas, editora de la revista Retic para Latinoamérica y editora web y social media social. Ella trabaja y se desempeña en Clínica Dávila y Hospital El Carmen de Maipú. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos esta tarde. Y también Oscar. saludo a todos los presentes, gracias por su asistencia. Nos acompaña el doctor Rodrigo Hernández, que es reputado cardiólogo y ecocardiografista chileno, conocido por todos. Actualmente cardiólogo, exdirector del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, expresidente CISIAC, y actualmente se desempeña en la Clínica Alemana de Santiago. Muchas gracias, doctor, por su participación. Hola, hola a todos. Bueno, en primer lugar, dejo a la doctora Alma Arrioja con su primera charla, ¿ya? Después viene el doctor Hernández y finalmente hablaremos de nuestras actividades en el Congreso para que no se vayan. Las preguntas serán al final, así que anótenlas para después poder tener alguna mesa redonda y poder responder las que surjan. Así que dejo a Alma con este título: Insuficiencia mitral, ¿cuándo y hasta dónde le creo a la ecocardiografía? Muchas gracias, Alma, nuevamente. Buenas tardes, gracias Hugo, gracias doctor Moreno y a Xochitl por la invitación. Es un placer siempre estar acá en casa, la considero mi casa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, tal como lo mencionaba Hugo, del tema de insuficiencia mitral, cuándo y hasta dónde le creo a la ecocardiografía. Siempre me gusta colocar esta imagen, que es una paradoja del Principito. Básicamente nos hace alusión a lo que realmente hay en una estructura y que no puede ser necesariamente lo que vean otros operadores, en el caso de este caso que estamos hablando de ecocardiografía y de valvulopatías. Simplemente recordar la compleja anatomía del aparato valvular mitral y recordar, como vemos acá, que está conformado por cuerdas tendinosas, músculos papilares, el anillo y por supuesto las cavidades cardíacas que están circundantes, y recordar que el anillo tiene una actividad importante dentro de lo que es el aparato valvular mitral y que representa el 25% de la contracción. Y ese anillo, como nosotros sabemos, tiene forma de silla de montar y es lo que hace compleja muchas veces la cuantificación por métodos de imagen no invasivos o semi-invasivos. Simplemente recordar que en la etiología y mecanismo de la insuficiencia mitral, el bien conocido Carpentier ha descrito los mecanismos principales, que básicamente están descritos del tipo 1 al tipo 3, y recordar que existen distintos tipos de insuficiencia mitral funcional que no entran dentro de esta clasificación, y que está la insuficiencia mitral auricular, secundaria fibrilación auricular principalmente, y la insuficiencia del ventrículo izquierdo o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que lleva también, y esto sí está incluido dentro del tipo 3B de Carpentier. Recordar también que las múltiples etiologías conllevan a ubicación en distintos momentos del ciclo cardíaco de chorro de insuficiencia mitral. No vamos a hacer énfasis acá, pero sí recordar que puede ser alterada la ubicación en el ciclo cardíaco por las condiciones hemodinámicas que tenga el paciente, por lo cual es importante no solamente para insuficiencia mitral, sino para cualquier valvulopatía, la valoración en condiciones hemodinámicas de carga adecuadas. Sabemos también que el diagnóstico es dado, como vemos acá, fundamentalmente por 3 pasos. Los dos son los principales, los dos primeros son la clínica y el diagnóstico por imagen no invasiva, que como vemos en este cuadro tomado de un consenso hermoso del 2017,
publicado en el SCC, es que la valoración pasa por distintos tipos de imagen cardíaca, comenzando siempre con ecocardiografía transtorácica y posteriormente se avanza a transesofágico y a métodos como la resonancia y la tomografía, siempre individualizando al paciente, siendo el cateterismo seleccionado en algunas condiciones, por ejemplo, la presencia o sospecha de enfermedad arterial coronaria. Debemos recordar, y este trabajo es muy bonito, de Paul Grayburg, publicado en el año 2021 recientemente, donde nos dice fundamentalmente que para valorar insuficiencia mitral hay distintos métodos de valoración que buscan responder básicamente a cuál es el mecanismo, cuál es la severidad y cómo es la repercusión hemodinámica en las cámaras cardíacas. Y para ello, como les he mencionado previamente, tenemos distintos métodos de imagen no invasiva que parten siempre por la ecocardiografía transtorácica, o por lo menos debe ser así de manera racional. Hay, como sabemos todos, parámetros de cuantificación ecocardiográfica que son bien conocidos por todos y no vamos a ahondar en ello, pero recordar que la Sociedad Americana nos recomienda hacer valoración de parámetros estructurales semicuantitativos y cuantitativos, y sabemos que no se le hace todo a todos los pacientes, con lo cual el uso es racional y que debemos en lo posible no cualificar la insuficiencia mitral o no categorizarla simplemente utilizando parámetros estructurales o parámetros cualitativos. Tampoco se le hace, y lo vamos a ver más adelante, cuantificación a todas las insuficiencias mitrales, pero sí hacer uso del juicio de manera de ser lo más objetivos posibles en la valoración. Ahora, todo esto es importante porque cuando hablamos, y este documento es un documento reciente, del 2017, del grupo de SOBI y colaboradores, donde básicamente nos hacen un algoritmo de cómo debemos nosotros clasificar la insuficiencia mitral, si leve, severa o los grupos intermedios. Ahora, la pregunta o dos de las preguntas más importantes cuando estamos en presencia de insuficiencia mitral importante, llamamos importante a moderada, severa o muy severa, es si la insuficiencia es severa o no, y esto para efectos quirúrgicos, es decir, si nosotros le vamos a decir al cirujano estamos en presencia de insuficiencia mitral severa, tenemos indicadores de severidad y tenemos indicadores de repercusión en cámaras cardíacas, y si es suficiente o no la ecocardiografía es una de las interrogantes que vamos a tratar de responder el día de hoy. Ahora, sabemos que la valoración cualitativa, comenzando por acá, básicamente denota los tres componentes del chorro regurgitante, el flujo de isoconvergencia proximal, la vena contracta y el área del jet, y no debe ser utilizado como único parámetro cualitativo, como hemos mencionado antes. Si bien esta valoración cualitativa es útil en ojos de operadores estrenados, es decir, si bien un operador entrenado puede cualificar la severidad de la insuficiencia mitral con solo ver el orificio, la presencia de los componentes del chorro regurgitante, si hay o no flail, si hay o no, como es el primer caso, si hay o no ruptura de cuerda, si hay o no efecto Coanda. Vamos a ver más adelante si esto realmente es suficiente o no para que un operador entrenado diga si hay o no hay insuficiencia mitral severa. Después, dentro de los parámetros de insuficiencia mitral severa por valoración cualitativa, el bien conocido por todos, o el buen Coanda, el efecto Coanda, que no siempre es un indicador de severidad, si bien estamos acostumbrados a escuchar fenómeno Coanda o efecto Coanda o presencia de flail y Coanda como indicadores de severidad. Un ítem cualitativo que fue recientemente descrito es el splay Doppler, que básicamente es secundario o es un tipo de artefacto dentro del Doppler y que usualmente está relacionado con jets de segmentos comisurales, y cuando está presente suele indicar insuficiencia mitral al menos moderada. Ahora, se ha descrito recientemente, y esto es muy reciente de este año, que cuando el ancho de ese splay es de al menos 29 milímetros, se relaciona con insuficiencia moderada a severa. Otro ítem cualitativo, y esta imagen es tomada de un tuit que publicó recientemente Miguel Ángel García Fernández,
es los jets circulares. Y acá coloco una imagen de una carta haciéndole magia, porque esto realmente es un efecto visual en la presencia de los jets circulares. Básicamente, o jets en aspersor, son básicamente jets que nacen de más de un segmento que está prolapsado y que traducen complejidad de estos chorros y usualmente están presentes en el velo posterior, esos segmentos que pueden estar prolapsando. También conocemos el modo M color. Recordar que esto es dependiente de la alineación y no se puede interpretar de forma aislada, porque los jets que no son holosistólicos no necesariamente son no severos, y esto va con la ubicación temporal y las condiciones hemodinámicas del paciente. Ya pasando a los parámetros semicuantitativos, el bien conocido, la bien conocida por todos vena contracta, sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que esto aumenta proporcionalmente con el orificio regurgitante, pero como vemos acá en la imagen, hay 3 puntos y no hay un consenso dónde se debe medir la vena contracta, con lo cual la diferencia entre el punto 1 y el punto 3 pueden ser hasta 5 milímetros y esto puede cambiar la severidad del paciente o de la insuficiencia mitral. Hablamos del patrón de llenado mitral. Puede ser en algunas ocasiones útil, sobre todo cuando la velocidad en presencia de ventrículo izquierdo con fracción de eyección conservada, cuando esa velocidad de llenado temprana o la onda E supera los 1.2 o idealmente 1.5 metros por segundo, pero esto no se cumple cuando los anillos están dilatados, con lo cual no necesariamente la ausencia de una onda E alta traduce no severidad. Y acá vemos una de las falencias de este parámetro. El flujo de venas pulmonares es útil siempre que se haga de forma correcta y por supuesto cuidando los artefactos y el tamaño de la muestra de volumen. Sin embargo, cuando no bordea completamente el chorro de insuficiencia mitral las venas pulmonares y no contamina el flujo sistólico, cuando esto no pasa puede haber insuficiencias severas de igual forma. Esto no lo vamos a ahondar, pero sí saber que la relación entre el ITB mitral y el ITB aórtico por encima de 1,4 suele traducir severidad, y esto siempre que sea bien hecho y en ausencia de valvulopatía aórtica de forma importante y cuando la presión arterial está controlada. Este otro es un índice que el grupo de... hay un grupo de la clínica Mayo que lo valoró y es el índice de entrada-salida ventricular izquierda, y básicamente es relacionar el flujo de entrada compulsado y el flujo de salida, y por encima de 8 traduce severidad siempre y cuando no haya otras valvulopatías asociadas. Y entramos en el tema de las enfermedades plurivalvulares. Estos ítems o estos parámetros son útiles en presencia de valvulopatía aislada, entonces no nos están sirviendo cuando hay otras valvulopatías asociadas. Pasamos a los parámetros cuantitativos y sabemos que esto es una caja de Pandora, que no se utiliza el método volumétrico en la actualidad por la cantidad de errores acumulativos que tiene, y que el método PISA, que es la vieja confiable, tiene muchas falencias, con lo cual nunca puede utilizarse de forma aislada. Y la explicación es esta, y se los mencionaba al inicio. Hablábamos de los componentes del chorro regurgitante, pero veíamos que no hay certeza sobre dónde medir la vena contracta, dónde medir los parámetros, o mejor dicho, dónde medir el orificio regurgitante, y la medición de esa vena contracta entre el punto 1 y el punto 3 puede llevar una diferencia de hasta 5 milímetros. Entonces, no hay certeza de dónde correctamente se mide no solo la vena contracta, sino el radio, con lo cual el método PISA es un método práctico, es un método útil, sin embargo es impreciso, por lo cual no puede ser analizado de forma aislada, y mucho menos cuando los chorros no son circulares ni son centrales. Otro ítem importante, y lo he mencionado al inicio, es que siempre tienen que valorarse en condiciones hemodinámicas adecuadas. La hipertensión arterial subestima la severidad de la insuficiencia mitral y la subestima porque altera el denominador de la ecuación PISA en este caso. Entonces, no puede valorarse, y esto se cumple tanto para hipertensión como para hipotensión arterial. Y vemos cómo la hipotensión subestima el área de orificio regurgitante. Este método es realmente un software que fue recientemente desarrollado, se llama método API, es para valorar la intensidad del chorro de insuficiencia mitral utilizando un software especial y haciendo un trazado especial por histogramas.
pero esto no es útil en vida real, porque no todos los ecógrafos o no todos los equipos tienen incorporado este soft, pero básicamente traduce cuán denso es el espectro y esto podemos hacerlo cualitativamente a través de la valoración del espectrograma mitral. Pasando a otra entidad, que es la insuficiencia mitral isquémica, conocida por todos y sabemos que en la actualidad utilizamos puntos de corte similares para la isquémica y para la orgánica que tiene lesión propiamente del aparato valvular. Ahora, debemos reconocer que cuando hay insuficiencia mitral funcional, hay que valorar cómo está el ventrículo izquierdo y esto se puede alterar también por las condiciones de carga, con lo cual una insuficiencia mitral que es en un momento determinado severa puede no serlo, por ejemplo, cuando el paciente se hace una sedación profunda o una sedación importante. Y esto no solo aplica para la funcional, sino para las otras valvulopatías, sin embargo, para las otras orgánicas, perdón. Sin embargo, es especialmente importante en el caso de las funcionales isquémicas. La insuficiencia mitral diastólica es muy frecuente, se ve en condiciones como el bloqueo AV o la fibrilación auricular, donde hay RR muy prolongados, y esto puede confundir al operador no entrenado. No se le aplica parámetros de cuantificación convencionales como el PISA que hemos visto, por ejemplo, pero sí debe informarse, ya que traduce que hay elevación de las presiones o hay diferencia de presiones importantes entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y puede presentarse, por ejemplo, en insuficiencia aórtica aguda. Otra condición, y la mencioné al inicio, es la fibrilación auricular, que no se debe desatender, puesto que hace un remodelado del anillo mitral, y ese remodelado del anillo mitral secundario al aumento de tamaño de la aurícula izquierda por la presencia del trastorno del ritmo puede llevar a remodelación de ese anillo y, por supuesto, insuficiencia mitral, con lo cual la reversión al ritmo sinusal se ha visto que mejora o reduce la severidad de la insuficiencia en hasta casi 60% de los pacientes que tienen insuficiencia mitral de origen auricular. Hay algunos tips, tricks, lo podemos mirar después en honor al tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que hay condiciones y hay que hacer un análisis completo de la válvula, y este análisis siempre debe hacerse primero sin Doppler color, es decir, analizar morfológicamente la válvula mitral, y posteriormente el color Doppler para valorar, por ejemplo, la ubicación en el tiempo y los parámetros que hemos mencionado hasta ahora. Ahora, hay más de eco, 3D, 4D, strain, trabajo miocárdico, y son algunas de las cositas que vamos a mencionar. Bien conocido por todos, el 3D básicamente nos mejora la valoración morfológica de la válvula mitral, sobre todo si el paciente va a cirugía. El 4D y la transiluminación son útiles ya que tiene o mejora la precisión y la correlación quirúrgica en los pacientes que van a cirugía, y esto con respecto al 3D convencional. ¿Cómo se hace la cuantificación de la insuficiencia mitral por 3D? Con área de la vena contracta. Y es lo que se usa en la actualidad y es lo que se tiene que utilizar, sobre todo si hay jets múltiples, y aquí se hace una sumatoria de área de venas contractas y sabemos que el punto de corte de severidad es 0,5 centímetros cuadrados y que es especialmente útil en presencia de doble lesión mitral, como son los casos que vemos arriba y abajo. Arriba es un paciente completo, abajo es un paciente completo, y son pacientes con doble lesión mitral severa, reumáticas en los dos casos. Ahora, en la actualidad, como les he mencionado, se utiliza el área de la vena contracta, ya no el orificio regurgitante por tridimensional, y es lo que tiene mejor correlación con resonancia. La deformación miocárdica sigue siendo útil, pero principalmente para la valoración postoperatoria, para predecir caída de 10 puntos porcentuales de fracción de eyección, cuando el strain global es menor de 20%. Trabajo miocárdico, herramienta prometedora, y igual que el Vector Flow Mapping, son herramientas que permitirán valorar cómo está el estado de las cámaras cardíacas y también de los vórtices intraventriculares e intracavitarios. Y la modelación 3D, esto ya es vida real, esto se puede hacer un modelado y sobre todo va para relevancia quirúrgica. Ahora, volvemos al mismo algoritmo inicial. Y no nos hemos contestado la pregunta porque nos paseamos por una cantidad de parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos, y no le hemos dicho al cirujano con todos los parámetros si tenemos una insuficiencia mitral definitivamente severa, porque están los tintes grises, que realmente acá están en amarillo y naranja, que son los pacientes con insuficiencia mitral moderada, donde
no tenemos certeza en muchas ocasiones si podemos definir si es más severa que moderada o si es más leve que moderada, por ejemplo, y esto por supuesto cambiará la conducta de ese paciente. Ahora, en los casos indeterminados sabemos, y fíjense que lo pone de último el algoritmo, ir a resonancia cardíaca porque es el gol estándar en cuantificación volumétrica. Entonces acá vamos a hablar de algunas de las debilidades del eco frente a la reso. Esto se publicó recientemente en el 2020 y nos habla de que cuando hay chorros regurgitantes que son de segmentos no P2, el transesofágico superior al transtorácico, y siempre el transtorácico subestima la severidad de la insuficiencia, como vemos acá. Es decir, tenemos chorros que han sido subestimados por transtorácico y que tienen mayor severidad por eco transesofágico, y estos son los casos donde el 3D tiene una relevancia más que la habitual. Esta editorial de Paul Grayburn hace 12 años atrás ya nos hablaba de que hay poca concordancia interobservador entrenado para distinguir insuficiencia mitral severa de no severa, y esto es más o menos 40% la concordancia entre operadores entrenados, y es más la concordancia cuando se utiliza área del jet regurgitante, vena contracta y el PISA, como lo hemos mencionado hasta ahora. Y esto es preocupante, y ya lo hablaba Wiener también en el 2010, y nos decía que había pobre concordancia entre operadores entrenados, y esto mejoraba, y es lo que mencionábamos previamente. Ahora, sale este editorial en el año 2020 del grupo de Ureschi, donde hacen un cálculo con casi 160 pacientes, 159 pacientes, de un score de concordancia para valorar los parámetros de la sociedad americana, que son de los que hemos estado hablando hasta este momento, y básicamente nos menciona que a medida que aumenta la severidad de la insuficiencia, es peor el score de concordancia entre operadores entrenados, y que hay pobre concordancia ecocardiográfica o entre parámetros ecocardiográficos para definir severidad de la insuficiencia mitral, y esto es mucho peor cuando la insuficiencia es severa. Y esto es preocupante porque son los parámetros que tenemos en el día a día. Y ya en el 2015 también Ureschi nos hablaba que el volumen regurgitante que se obtiene por resonancia magnética tiene una mejor concordancia con el remodelado que hace el ventrículo izquierdo postquirúrgico, postcirugía de reemplazo mitral. Mejor concordancia que al valorarse respecto a ecocardiografía. Y así la resonancia ofrece mayor precisión en esta valoración volumétrica y en esta predicción de remodelado reverso ventricular. Y este año, o perdón, el año pasado, ya Ureschi nos decía que en este grupo donde valoró la caracterización de insuficiencia mitral primaria y la presencia de flail y de efecto Coanda, ya nos hablaba que había poca concordancia entre la presencia de flail y de Coanda en los pacientes para traducir insuficiencia mitral severa, y básicamente el mensaje es: no todo Coanda y flail es igual a insuficiencia mitral severa, puesto que, como vemos acá, puede haber pacientes que tienen Coanda y tienen flails y son insuficiencia mitral no severa, como vemos acá. Y, por supuesto, esto es preocupante, esto es del mismo trabajo y nos habla acá del volumen regurgitante por resonancia magnética y de la fracción regurgitante. Y fíjense que cuando hay Coanda y cuando hay flail, solo 40% de los casos tenían insuficiencia mitral severa presente. Entonces, esto es del 2022, recientemente publicado por el mismo grupo de Ureschi. Hacen una valoración del algoritmo de valoración de insuficiencia mitral primaria, o insuficiencia mitral, perdón, degenerativa, y comparar o contrastar los parámetros de eco contra reso. Y los mensajes importantes son dos. Nos dice, y esto podríamos hacer una charla completa de este trabajo, pero básicamente nos dice que la concordancia es muy baja entre los volúmenes obtenidos por resonancia magnética y la fracción regurgitante y el algoritmo empleado por la sociedad americana, y la insuficiencia mitral severa, y esto ya lo veíamos por el trabajo, los trabajos que hemos mencionado antes, predice mejor el remodelado ventricular postquirúrgico. Pero esto no quedó hasta aquí, porque Sobi, que es el responsable de las guías de cuantificación, uno de los responsables de las guías de cuantificación de regurgitaciones, nos hace abrir los ojos y nos dice: pero ¿por qué hay tanta discordancia entre la resonancia y el eco si son los parámetros que clásicamente hemos utilizado? Bueno, y viene el tema de los principios técnicos y de las limitaciones ecocardiográficas. En manos no entrenadas pueden interpretarse espectros no holosistólicos como espectros no severos, por ejemplo,
casos de prolapso de válvula mitral con insuficiencia mitral severas que no llenan el espectro, por ejemplo, rango de ambigüedad, que son datos técnicos del equipo, es decir, una cantidad de parámetros técnicos o de factores técnicos que en operadores o en manos no entrenadas pueden hacer subestimar o sobreestimar la severidad de la insuficiencia, y no significa que el eco sea un mal método, sino que es un método que no se está empleando con el cuidado correcto. Entonces, finalmente, volvemos a una editorial de Uresky, nos dice el uso de la resonancia magnética en insuficiencia mitral. ¿Será que hay que hacerle resonancia a todos los pacientes? Sabemos que es un método preciso, útil, es el gold estándar en cuantificación volumétrica, pero a mi juicio no se le hace insuficiencia mitral a todos los pacientes, pero tampoco se hace ecocardiografía en manos no entrenadas, con lo cual el uso del eco, ojalá con 3D, ojalá con 4 dimensiones, bien hecho, si no es suficiente avanzar al método de imagen siguiente, la resonancia, como hemos hablado, el gold estándar, y si el paciente va a cirugía cardíaca, individualicemos, y tiene que creérsele a los métodos, en este caso, que tengan mayor correlación con el remodelado ventricular y con el pronóstico del paciente. Muchísimas gracias por su atención. Creo que quedaron algunos ítems en el aire y son algunos de los que podemos tomar uso en la discusión. Muchas gracias nuevamente por su atención. Felicitaciones, Alma, muy completa tu charla. Sí, yo creo que vamos a tener preguntas y discusión, así que, bueno, a los asistentes, por favor, anoten sus preguntas para después tratar de responderlas al final de la webinar. No sé, Oscar, ¿presentas a la charla del doctor Hernández? ¿Estás en...? Ahí sí. El doctor Hernández nos va a presentar una interesante presentación que se llama Mi caso más difícil, acerca de la enfermedad de Barlow, prolapso Flale, insuficiencia mitral, disyunción del anillo, arritmia y muerte súbita, momento quirúrgico, ¿qué hacer? Así que, doctor Hernández, muchas gracias por su presentación. Antes, esta charla también, aquí lo pone, fue recientemente presentada en el curso del doctor Evangelista en Barcelona y fue todo un éxito, así que les tenemos una excelente charla para esta webinar. Estás en silencio. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí, ahora sí. Ya, muchas gracias por las palabras. Alma, me avanzaste mucho el camino. Muy buena tu conferencia. Yo les voy a dar un enfoque clínico, práctico, y el pollo pelado es lo que hay que hacer. ¿Ya? Di esta conferencia la semana pasada en Barcelona. Ya. Tengo conflicto de interés porque el caso clínico es mi señora. Ya van a entender. Miren, el tema que estamos hablando, tanto Alma como yo, está muy vigente. Este es el review de lo que pasó el 21 publicado por la Catherine Otto. Miren lo importante en regurgitación mitral. El prolapso, los nuevos conceptos, la disyunción anular, la fibrosis y las arritmias y el tiempo quirúrgico, porque hay novedades. Les recomiendo que lean estos 3 papers. Esto es la morfología del anillo mitral y del MAT, o sea, de la disyunción de Faletra. Este es las guías últimas de multimodalidad de marzo de la evaluación de la válvula mitral, que es un poco lo que dijo Alma en el sentido de usar las técnicas. Y esto, que no sé si lo han leído, que es espectacular, léanlo por favor, es un revival del prolapso arrítmico, riesgo de muerte súbita y qué hacer. Está subrayado en rojo ahí a Victoria Delgado, que ya la tuvimos en Chile y que probablemente venga más adelante. Esta es mi señora, 56 años, asintomática, larga, delgada, disfunción de articulación temporomandibular, poco de hiperlaxitud y varice, y una mixomatosis mitral con reflujo moderado, seguido obsesivamente por mí anualmente desde hace 30 años. Y como antecedente duro, mi suegro, largo, alemán, flaco, el 83 hizo una endocarditis de foco dentario y yo como interno le diagnostiqué
un día una insuficiencia mitral porque le oculté un soplo. Y durante años lo cuidamos y siguió y evolucionó, como pasa con las insuficiencias mitrales cuando se operaban en los 80. Se le hizo un reemplazo tardío ya en FA con ventrículo todavía bueno, con una prótesis Chen-Yut, y a lo largo de 25 años me hizo todas esas complicaciones, a pesar de ser adecuados los controles anticoagulantes, marcapaso, hematoma retroperitoneal espontáneo, embolía mesentérica, hematoma subdural traumático, y finalmente falleció de insuficiencia cardíaca, tras 25 años. 25 años que lo cuidé y que viví las complicaciones de la insuficiencia mitral. Bueno, y mi señora, en julio del 21 me dice, oye, me cambió el soplo, y yo le oculté un soplo distinto a lo que le había escuchado 2 meses antes. Y empezó con disnea de esfuerzo progresivo, ¿ya? Pro-NP normal y disnea de esfuerzo severo al subir cerro. Pero apareció arritmia ventricular que no tenía, extrasintonía ventricular aislada monofocal frecuente. Y le hice todo lo que está ahí, un transtorácico, un ecoejercicio, un transesofágico, una cardioresonancia que hizo Hugo y el doctor López, así que agradecido a los dos, y una coronariografía. Y vamos a los hallazgos entonces. ¿Y qué hacer? A modo de historia, el clic o chasquido mesosistólico que acompaña al soplo sistólico del prolapso fue escrito ya en el siglo XIX. Barlow, sudafricano, publicó ese paper en el año 63, donde asoció el clic a la insuficiencia mitral significativa y la definió como lo que está escrito ahí, ¿ya? El 66, Barlow también describió la asociación entre regurgitación y cambio en el electro y arritmia. Este paper del 66 es el segundo paper más citado del British Heart Journal. Pero el que inventó la palabra prolapso no fue Barlow, fue Criley, que está vivo, tiene 90 y tantos años, en que acuñó el término prolapso mitral explicando cuál era el mecanismo. La disyunción anular, que es el tema que voy a hablar al final, fue descrita por Baratti en 1980 en un hombre que hizo una muerte súbita con un prolapso maligno y que tuvo un hallazgo anatomopatológico, que ya voy a hablar de eso. Y Carpentier describió, que está vivo también, las técnicas de reparación mitral, que es la clasificación que está ahí abajo, en la que habló Alma, y en la que se está usando también en la válvula aórtica ahora. Veamos la herencia, y por eso mostré el caso en mi suegro. Primero, el prolapso, con todos sus matices, tiene una herencia autosómica dominante, variable, y hay hasta un 60% de probabilidad de herencia directa. Ya yo he rastreado a mis hijos y ninguno tiene prolapso. Pero miren, en otras patologías del tejido conectivo, miren el Marfan, miren el Lloyd-Dietz, en el Danlos, hasta 75% tiene prolapso, y tiene MAT, que es la disyunción anular mitral. Este es mi señora, el eco del 18 y del 19, que es parecido. ¿Qué ven ustedes ahí? Podemos ponernos de acuerdo si es billowing o es prolapso. Acuérdense el concepto de billowing y prolapso, que se desplaza uno o dos velos 2 milímetros en el paraesternal eje largo, y que los velos, para que sea Barlow, tienen que estar engrosados en más de 5 milímetros. Y miren el 20. Se fijan en ahí con zoom, 4 cámaras apicales, ustedes ven que ya el prolapso es mayor del velo posterior, y miren el reflujo, es mayor. Y miren el 20, y miren el 21, miren a la derecha el 21, el ventrículo está más hiperdinámico y la aurícula un poquito más grande. Miren el 21, acuérdense cómo estaba, y da la impresión que prolapsa el velo, y uno podría pensar quizá que hay algo en una cuerda. Y miren ahí, por favor, el jet, mucho peor, que da toda la vuelta con efecto Coanda, que podemos hablar después, y como ya parece ser severa a simple ojo de ecografista. Y miren, por favor. ¿Y qué ven ahí? Acuérdense que mi señora me dijo un día, hoy me estoy cansando y me siento un soplo distinto. Da la impresión que hay una cuerda rota, ¿no? P2. Y ahí está la vena contracta, y ya vamos a hablar de la pisa. Y ahí ustedes ven
Miren por favor este 3D visto desde la aurícula, en que ustedes ven la cuerda. Este es del doctor Linux que lo hizo conmigo. Y ahí está el llene transmitral que también nos habló Alma. La onda E, si es 1,2, podría ser severa, si 1,5 es severa, y este es 1,36. Pero miren los otros parámetros de mi señora. Aurícula izquierda severamente dilatada. Esto es súper duro. Después el ventrículo ya está dilatado, hiperdinamico, constraint normal, fracción de eyección normal. Las relaciones que están ahí, un prolapso de P2 y A2, aspecto de Barlow. Vena contracta 6.5, medido obsesivamente por mí, severo es 7. PISA, no sirve el PISA aquí, porque el J es excéntrico. ¿Estamos? Anillo dilatado y tiene disyunción. Ya les voy a hablar qué es lo que es disyunción. Ahí está el flujo de las venas pulmonares. No tiene hipertensión pulmonar. ¿Y qué hice? Le hice un ecoejercicio. Y, por suerte, disminuía la insuficiencia mitral y no aumentaba la presión de arteria pulmonar. Y miren el transesofágico. ¿Qué ven ustedes ahí? Un jet excéntrico, ¿no es cierto? ¿Es moderado o severo? Vote el público. Moderado o severo. Y ahí está lo que dijo Alma, el área de vena contracta. Y miren ustedes, no es un orificio. El PISA sirve cuando es orificio. Y este es el kit del asunto. Miren el transesofágico con transiluminación a la izquierda. ¿Ven el flail de P2 y la cuerda? Tiene una aurícula izquierda severamente dilatada, tiene la válvula mixomatosa, tiene un prolapso de P2 y P3, una cuerda rota, y un reflujo excéntrico severo con efecto coanda inferolateral, ahí está. Y la vena contracta, en transesofágico me salió un poquito más chica, el área contracta y el anillo mitral dilatado. El famoso efecto coanda es que los flujos cuando se van pegados a una superficie se pierde energía. Este es un concepto de aviación, y por eso uno subvalora. Y ahí está el flail, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mensaje aquí? Lo que dice ahí, que el flail, el 70% son de P2. 70% son de P2. Ya, vote el público. ¿Es moderada o es severa? Y esto es lo que mostró Alma. Aquí abajo a la izquierda tienen el algoritmo que no se les va a olvidar. Regla de cuándo es severa. 4, 5, 6, 7. Área del orificio regurgitante, 0,4, 4. Fracción regurgitante debe ser el 50%, 5. Volumen regurgitante, 6. Y ancha de vena contracta. Y ahí está el algoritmo, que también lo había mostrado Alma, ¿no es cierto? Y los criterios de severidad son 4. Y mi señora no cumple los 4, porque la vena contracta es 0,65, y porque no le creo al PISA en este caso, pero tiene los otros. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es? Es indeterminada. Y es mi señora, tengo que decir qué hacer con ella. Entonces, seguí investigando. Esto salió recién en el Apple Store. Uno entra al Eco Guide, que es de la ACE, y ahí tienen ustedes en 3 botoncitos, regurgitación mitral, después van al algoritmo, y después meten los valores ahí de su paciente, y le sale si es moderado o es severo. ¿Y qué hice yo? Primero fuimos a coronariografía, coronarias normales, y le pregunté al hemodinamista, oye, ¿qué te parece, moderada o severa? Y el hemodinamista, un amigo al que estoy agradecido, también me dijo, mira, parece moderada severa. Ustedes ven ahí, moderada severa. Entonces llamé a Hugo y a Javier, y miren la resonancia, miren a la izquierda cómo se ve el flail, cómo entra el jet a las venas pulmonares, y ahí con los flujos, ustedes se dan cuenta, porque y miren esto que después lo puede explicar Hugo, de los flujos, lo que se va retrogradamente las venas pulmonares. Y aquí está la resonancia, y que es la misma, porque el volumen regurgitante es 50, y la fracción regurgitante es 46. O sea, no, está en el límite entre moderado y severo, pero tiene realce tardío posterior inferior, que es otro pelo en la sopa. ¿Tiene disyunción anular? Ya vamos a hablar de la disyunción anular. Sí tiene disyunción anular, miren abajo al centro y arriba a la derecha, ahí se ve la disyunción anular.
¿Qué es la disyunción anular? Hay que medirlo en sagital, es la separación que está vista ahí a la derecha entre, entre la pared póstero-inferior, digamos, el plano del anillo y la aurícula izquierda. ¿Tiene riesgo arrítmico, mi señora, y de muerte súbita? ¿Y cuándo la debo operar? ¿Debo observarla, como dicen las guías del 17, o debo operarla? Veamos qué dice la literatura. Este es el prolapso rítmico. Vamos a ver primero el riesgo de muerte súbita. A la izquierda tienen el gráfico de los pacientes, porque el prolapso en general es una patología de buen pronóstico y el riesgo de muerte súbita es muy bajo, pero en algunos prolapsos el riesgo de muerte es entre 1 y 5% al año. 1 a 5% al año. Aquí está lo que dicen los europeos, ¿ya? ¿Cuál es el fenotipo peligroso de muerte súbita? La paciente con prolapso arrítmico que tiene T negativa en el electro en pared inferior, que tiene arritmia ventricular compleja, que tiene disyunción anular, como mi señora, que tiene velos redundantes, como mi señora, que tiene aurícula izquierda dilatada, que tiene fracción de eyección baja, que no tiene mi señora y que tiene realce tardío, que tiene mi señora, lo en verde. Y a la derecha están los criterios de los norteamericanos, esto es sacado del libro del Dr. Lang publicado este año, que es un poco parecido. Y las indicaciones para la cirugía. ¿Qué decía Nishimura en el 2014? Que había que operar cuando la aurícula izquierda estaba dilatada, cuando el ventrículo izquierdo ya estaba dilatado, y cuando había una altísima probabilidad de reparación, con un super cirujano. Y estas son las guidelines del 17. Insuficiencia mitral primaria, progresiva, sintomática. Miren cómo le marqué los circulitos. ¿Y qué sugerían en el caso de mi señora? El 17, observar. Pero esto salió el 21, ¿ya? En que se recomienda la cirugía, porque ya hay más expertise de los cirujanos y mejores técnicas de todo, digamos, cuando el diámetro está ahí, pero también considerar cuando es de bajo riesgo el paciente, cuando tiene la aurícula izquierda dilatada, más de, lo que dice ahí, ¿no es cierto?, más de aurícula izquierda más de 60 ml por metro cuadrado. Y mi señora tiene 65. Y el otro pelo en la sopa es el flail. Alma ya habló del flail y del efecto Coanda y que no todos los flails son severos. Pero, y esto es lo que pienso yo, los flail no mejoran. No mejoran. Solo van al mayor deterioro. Entonces, para tomarla podrá ser la cuantificación de la severidad, pero la decisión quirúrgica en un flail va a depender del tipo de flail y lo que uno esté convencido. Estos son los papers más importantes que dicen que los pacientes con flail no hay que esperar. Y esto lo acaba de publicar también Roberto Lang, es el otro factor a considerar. ¿Qué tan fácil es reparar esa válvula? Los prolapsos de P2, en que hay poco calcio, son fáciles de reparar. Y está incluso ese score ahí de reparación. Y también depende del expertise del cirujano. Entonces, después de todo esto, después de todo lo vivo con mi suegro, etcétera, etcétera, y yo he tratado de darles como la línea de pensamiento de la insuficiencia mitral, decidí operarla. Y yo por suerte, como me formé en parte en España, tengo amigos, y el doctor García Fernández me contactó con el doctor Alberto Forteza, que es el top de España, y miren, esa es en la cirugía de mi señora. Tengo que cargar la batería del computador. Esa es la cirugía de mi señora, ahí se ve la cuerda rota abajo a la izquierda, ahí está el transesofágico intraoperatorio, ahí está el flail, ¿ya? Ahí está. ¿Y qué hizo? Le resecó P2, le puso una neocuerda en A2 que estaba elongada, le puso un anillo 36 y le excluyó la orejuela. Ahí puse la batería. Y así quedó. Este es el eco a los 6 meses. Ustedes ven que no hay insuficiencia mitral, un mínimo.
y quedó resuelto por ahora el problema. Y así quedó en el 3D. Ahora vamos a la segunda parte de mi conferencia, voy a ir rápido. ¿Qué es la disyunción del anillo mitral que está de moda? Léanse este paper de Paletra, ahí está la flecha. Es la separación que se produce entre la unión valvular, la pared auricular y la pared ventricular. Por definición, más de 5 milímetros. El anillo mitral, como dijo Alma, es una silla de montar, pero no una silla de montar quieta, es móvil. Se desplaza en la sístole, sube y se va hacia adelante, hacia la aorta. Eso achica, es un esfínter que se achica el 25% y eso ayuda a la mejor coaptación de los velos y a que se traumaticen menos. ¿Ya? El anillo sí, adelante es denso, atrás es blando, no tiene mucho tejido fibroso, es una imbricación de fibras de la aurícula, del ventrículo y de los velos. ¿Ya? Y ahí está el anillo en silla de montar. Y ahí está la función del esfínter. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, la contracción del anillo mitral depende exclusivamente del movimiento dinámico. La contracción normal del anillo está ahí, se exagera la forma en silla de montar, etc. ¿Qué pasa en el MAT? Por el colágeno distinto, etc. El anillo posterior no sigue la deformación del ventrículo, sigue el movimiento de la aurícula, que está dilatada, y se produce una expansión sistólica paradójica. Y ese movimiento se llama curling sistólico. Ustedes ven cómo como que gualetea hacia la aurícula en chileno. Y eso, si uno lo mide en el Doppler tisular, se llama signo de Pickelhaube. Signo de Pickelhaube es el gorro prusiano de Bismarck, y esa puntita se llama Pickelhaube. Y eso, si mide más de 16, como está ahí, es un signo de Pickelhaube. Y esto es lo típico del prolapso arrítmico en resonancia o en eco también, prolapso de ambos velos, insuficiencia mitral, disyunción del anillo, y puede haber un poco de hipertrofia ahí, eso se llama pie de bailarina. ¿Y qué es lo que pasa? Todo ese movimiento exagerado produce, en el fondo, fibrosis. Lleva la fibrosis ahí del músculo posteromedial y de la base del ventrículo izquierdo, y si hay más fibrosis hay más riesgo arrítmico, más riesgo de muerte súbita. Y esto es lo que hay que hacer con el prolapso arrítmico. Si uno tiene un paciente con prolapso, que tiene familiares con síncope, etcétera, que tiene lo que está marcado en rojo ahí, prolapso de ambos velos, MAT, insuficiencia severa, velos elongados, que además tiene signo de Pickelhaube, que además tiene el strain alterado y que además tiene fibrosis, como dice ahí en la resonancia, bueno, pongámonos nerviosos, hagamos el estudio electrofisiológico, veamos si requiere alguna otra cosa. Y novedad, esto acaba de salir, la gente empezó a decir, oye, ¿qué pasará en la tricúspide? Y también se ha descrito el anillo tricuspidio en estos pacientes con MAT, pero de la tricúspide. Eso es, he ido rápido, un bombardeo, pero Alma me avanzó mucho el terreno y yo les quise hacer pensar el hilo de pensamiento que me tuvo 20 años metido. Por último, antes de terminar mi exposición, le quiero dar personalmente las gracias a cada uno de los 17 chilenos que escribió un capítulo en este es el tratado, en la segunda edición del tratado de CICIAC, de los cuales yo soy uno de los editores, y somos el país que más autores tiene. 17 chilenos escribieron en este tratado, que se lanzó hace 2 meses en Miami, en el Congreso Interamericano de Cardiología, y que va a estar aquí en diciembre en Chile. Eso. Bueno, muy buena su charla, ya veo los comentarios de España eran bien recibidos. Así que, bueno, excelente, ya, y le agradezco nuevamente. Bueno, tenemos algunas preguntas. Yo creo que vemos la participación del Congreso al final, ¿o no? Yo pienso que lo deja al tiro y después las preguntas para que no se nos vaya el público, porque es muy importante que en este congreso estén. Ya, voy a ver, compartir pantalla, una cosa muy cortita, para que no se... Que no se vaya. Eso, que no se vayan. Es corto.
Se me perdió, acá está. ¿Se alcanza a ver o no? Sí, Sí, perfecto. Ya. Bueno, cortito, solamente nuestra participación como departamento. Creo que somos el grupo por lejos que tenemos mayor participación en el Congreso. Estamos presentes en los 4 días del Congreso y el día jueves en forma bastante completa. Y como ven, tenemos el primer día de 8:30 hasta las 7, hasta ya la inauguración del Congreso, casi prácticamente continuo. Y también el curso de ecocardiografía para médicos no especialistas que está a cargo del doctor Mario Alfaro, que está en el salón contiguo. El viernes también tenemos una jornada que es más pequeña, el sábado también tenemos un día casi completo y estamos dando cuenta, y el domingo también tenemos otras actividades en la mañana. Invitado ¿Me permite, extranjero, Hugo? ¿cómo? Voy a echar uno. No, no, es que los tengo Lo de los después, casos clínicos, ya, sí. súper, gracias. El invitado extranjero tenemos al doctor Manivana de Estados Unidos, el doctor Manuel Barreiro de España, y tenemos al gran doctor Jorge Lowenstein, que una vez más nos acompaña en nuestro congreso. Y también nos participará la doctora Pulver Arguani, que es de Estados Unidos. Ella sí será la única virtual. Los demás están todos presentes. El doctor José María Hernández, actual presidente de CISIAC, que nos acompaña desde México. El doctor Ricardo Pignatelli, que es el ex presidente, el paso presidente ahora de CISIAC. El doctor Salvador Espina, Martín Lombardero de Argentina y también el doctor Edgar Fuentes de Costa Rica, que hace unas charlas espectaculares. Así que les recomiendo que las puedan ver. El jueves 1 de diciembre tenemos, son 5 bloques. Está el bloque de cardiooncología, ya que lo pueden ver ahí. Está cardiopatía coronaria en cardiooncología, ecocardiografía, toxicidad, con distintos representantes de Chile. Hay una sesión importante de casos clínicos, ojalá que la puedan asistir. Después tenemos el bloque de TAVI, ¿ya? Y aorta. Ahí estará el doctor Rodrigo Ibáñez en ECO, el doctor Manuel Barreiro en TAC y el doctor también Manny Bannan, y un caso clínico con el doctor Mario Araya. Y posteriormente válvula mitral, donde estará el doctor Martín Lombardero, el doctor José María Hernández en la parte intervencional, el doctor Edgardo Sepúlveda como cirujano, y en enfermedad Barlow el doctor Hernández. Y tenemos también el lanzamiento del libro de 1251. Y posteriormente tenemos, no le voy a dar por un tema de tiempo, el bloque de resonancia y TAC, que ahí también yo participo. Tenemos charlas muy interesantes, y también un bloque de tricúspide, ya que ahí también lo está preparando la doctora Alma Rioja, y quedó bastante bueno. Hay una charla también del doctor Barreiro, de Tel Fuente. El viernes tenemos una participación más pequeña, en un módulo que son prácticamente 2 horas. Hablará el doctor Jorge Lowenstein, también miocardiopatía hereditaria con la doctora Parwani, strain en Manny Bannan y ecocardiografía de estrés con el doctor Salvador Espina. El sábado 3 es un día bastante completo. Partimos con perlas de imágenes también, con endocarditis en dispositivos derechos, enfermedades del pericardio, ¿ya? Masas cardíacas, ¿ya? Y también cardioimagen en el deportista. Y también tenemos una fuerte participación de pediatría, que tendrá una charla, son de 11 a 1:30 con casos clínicos. Estará el doctor Pignatelli, así que también para que acompañen. Finalmente tendremos una sesión de casos clínicos. Los que vayan a ir al Congreso, los invitamos a que preparen sus casos, ya para la competencia de casos clínicos que será ese día. Perdona, y el primer premio tiene el tratado de CISIAC adulto de regalo. Y Y en niños y en en niños pediatría también, de 12:30 a 1:30 tratado, también habrá regalo el tratado y de premio. CISIAC pediátrico que se lanzó en Guatemala hace 3 semanas. No. Y acá también será el tratado de adultos de 5 a 6:30, y el domingo también tenemos actividades con perlas de imágenes 2. Hay desayuno de 9 a 9:30 para que no digan que para que lleguen a la hora. Y estará el doctor Manny Bannan, el doctor Lombardero, ¿ya? Hay temas muy importantes en aurícula izquierda con el doctor Lowenstein y también con el doctor Barreiro en aurícula izquierda. Así que eso es como un poco para resumir. Tenemos actividades de los 4 días y bien importantes. Como digo, por lejos somos el grupo que tenemos mayor participación, tenemos invitados de primera línea. Así que eso solamente para no aburrirnos, no demorarnos con las preguntas. Eso, muchas gracias. Voy a compartir. Eso. Eh, ¿Ya?
Buenas noches nuevamente, Hugo, bueno, y el doctor Moreno también. Hay unas preguntas que están acá súper interesantes, las estaba revisando mientras Hugo estaba dando el intro del Congreso, que por favor no se lo pierdan, va a estar, tiene un altísimo nivel académico, como mencionaba Hugo, y bueno, son súper interesantes las preguntas. A mí me gustaría comenzar por una que hizo el doctor Elizamburu, o más que una pregunta, una acotación, y acá viene una aclaratoria. El doctor nos menciona que Uresky tomar la resonancia y el eco para definir flail o no es correcto, pues son dos métodos muy distintos y tiene absolutamente la razón con respecto a la valoración del flail. Sin embargo, el estudio no se hizo para valorar flail y para valorar Coanda. El estudio se hizo, los invito a valorar en detalle este estudio de Uresky. Les puedo pasar la referencia por el chat, pero básicamente es cotejar los parámetros de cuantificación de la ACE en presencia de flail y en presencia de efecto Coanda y correlacionarlo con la fracción regurgitante de la resonancia, y básicamente es definir si era severa o si no era severa, pero partiendo del punto que el cotejo era los parámetros de cuantificación de la ACE. Bueno, le dejo a Hugo Perdón, y al doctor Moreno. ¿puedo complementar algo ahí? Sí, claro. A ver, lo que nosotros nos pusimos de acuerdo es que Alma les puso la evidencia para que cada uno llegue a su propio convencimiento. Por eso había que mencionar esto. Yo personalmente creo que la resonancia como una cosa temporal versus el eco, digamos, y el flail es un movimiento tan rápido, me quedo con el eco. Y quizá porque yo soy más viejo y no hago resonancia, a diferencia de Hugo. No le creo mucho a ese paper, ¿te fijas? Sigo pensando en lo que se dijo. Sin embargo, Perdona, pero la idea, y por eso Alma lo presentó, es que ustedes vean lo que la gente está trabajando y pensando. sin embargo, la valoración del flail es absolutamente lo que mencionaba el doctor Hernández. Un flail es como una masa flirteante, si lo vamos a decir de alguna manera para el público que está acá, que no hace resonancia, y no es mejor la resonancia, efectivamente, por la resolución temporal y espacial que tiene con respecto a la ecocardiografía. De hecho, si nosotros valoramos un flail por ecocardiografía y utilizamos la vieja confiable, que es el modo M, nos va a ir mejor probablemente para la presencia del flail, para dónde está el flail, es decir, para la descripción anatómica del flail, el eco es por lejos mejor. Sin embargo, y obviamente acá está Hugo y nos puede aclarar mucho más, la resonancia magnética para cuantificación de valvulopatías, cuantificación de volúmenes y el uso de fracción regurgitante es mucho mejor que el ecocardiograma, siempre partiendo del punto que los estudios se hacen en condiciones hemodinámicas de carga correctas. Yo quería complementar ahí, o un poco resumir. En definitiva, y respondiendo al doctor, yo creo que son técnicas que son complementarias. Yo creo que no es bueno una competencia de una versus otra. Está la evidencia, como dice el doctor Hernández, muestra hoy día, yo creo que de manera difícil de rebatir, que como método de cuantificación y como predictor de remodelado inverso, la resonancia supera al eco. Ahora, obviamente, y como dijo Alma muy bien en su charla, depende de la experiencia del ecografista, de la experiencia del médico que va a mirar la resonancia, porque yo aprendí trabajando con muy buenos especialistas en resonancia, Hugo y Javier López, que también hay diferencias entre observadores en la resonancia también, que a veces uno piensa que la resonancia es el gold standard y todos miden lo mismo. No, errorísimo. O sea, tiene que ser bueno el especialista en resonancia, tiene que ser bueno el especialista en eco. Y el eco, para definir el mecanismo, sin duda que es, sobre todo el eco transesofágico y con la adición del 3D en un operador experimentado, yo pienso que es para definir mecanismos el gold standard, es lo que te pide un cirujano. Y se complementan bien. Y el doctor Hernández lo mostró muy bien en su charla. Él recurrió a todas las técnicas para poder decidir finalmente qué hacer con su mujer. Yo quería aprovechar otra pregunta muy interesante y preguntarle al doctor Hernández, una pregunta de la doctora Elirup
Rojas Guimón, que pregunta que luego de la reparación mitral en el prolapso maligno, ¿desaparecieron las arritmias o desaparecen las arritmias? ¿Qué pasa con el pronóstico? ¿La cirugía disminuye la mortalidad? Porque eso, a mí me tocó revisar el tema y hay poca evidencia todavía. No ha decantado eso. No ha decantado eso todavía porque no quise entrar en detalle, pero hay un MAT y hay un pseudo-MAT. El MAT se ve en sístole o se ve en sístole y diástole, ¿te fijas? Pero no hay seguimiento tampoco de años. Pero lo que hay que hacer es que uno opera al paciente no por el prolapso rítmico, uno opera al paciente por la disfunción valvular. ¿Estamos? Y si las arritmias persisten, tiene taquicardia ventricular, tiene mucha fibrosis, hay que hacer un estudio electrofisiológico. Eventualmente ablacionar ahí el foco de reentrada en el músculo papilar y eventualmente ponerle un DAI al paciente. Los casos que hay muestran que con cirugía anda un poco mejor, pero esto no está todavía tabulado, porque esto está ebulliendo. Acuérdense que hubo todo un sobrediagnóstico del prolapso en los 80, cuando no se sabía que la mitral era en silla de montar y cuando se diagnosticaba en 4 cámaras, te fijas, apical. Y eso fue todo erróneo. Y por eso el prolapso cayó en el descrédito por 15 años. Pero con el advenimiento del 3D transofágico y de la resonancia han aparecido estas cosas. Y los prolapsos en general tienen muy buen pronóstico, salvo ese 1 o 2% que hace muerte súbita, que es estos prolapsos arrítmicos que yo les dije. En el caso de mi señora se le quitaron las arritmias. Qué bueno. También le quería acotar que es bien bonito el electro que mostró usted, doctor. Las extrasístoles me pude fijar de que, y hay que tener ojo, de que eran del ventrículo izquierdo, porque tenían morfología de rama derecha, y el eje en las derivaciones inferiores era superior, es decir, venían desde arriba del ventrículo izquierdo, probablemente la pared posterior. Y eso, más las T negativas, hay que ser mal pensado si es que hay un prolapso y esas características también. Eres muy bueno en electro, porque los que somos más viejos que tuvimos que mamarnos todo la historia antigua del electro es justo eso. Y de ahí es donde tenía la fibrosis. Yo solo para volver al punto anterior, que quedó un poquito pero de resonancia, ¿ya? Claro, pueden haber diferencias con el método Workflow, que es un método que sacamos la insuficiencia mitral en forma indirecta. Normalmente los métodos en resonancia, el clásico que es el contraste de fase, se saca la insuficiencia mitral, lo que es la fracción, el volumen, por un método indirecto, es decir, necesitamos el flujo por la aorta y tener una buena planimetría del ventrículo izquierdo para hacer la diferencia. Entonces, lo que pueden haber a veces son diferencias de donde tú colocas, haces la medición y donde también si te puede quedar igual o no el mismo volumen en un estudio u otro, ¿ya? Y va a depender un poco la calidad, ¿no? Estos son corazones igual grandes, pueden que sean un poquito más difíciles de realizar. Pero las imágenes que mostró el doctor Hernández son de 4D Flow, que es una técnica distinta, que tú finalmente sacas un bloque, es como que tuviéramos un Doppler en 4 dimensiones, pero esto es flujo en 4 dimensiones, y finalmente nosotros podemos medir donde nosotros queramos, es decir, podemos medir en la aorta, pero podemos medir directamente en la mitral y poder planimetrar en forma directa, es decir, podemos medir en forma directa ya la insuficiencia mitral, y eso nos da más precisión ya, en la medida. Entonces, una de las cosas que se gana es que podemos medir en un mismo ciclo, entonces es mucho más reproducible. Y hay estudios, hay uno del año pasado, el 2021, de Hufferman, que salió en el JACC Imaging, que muestra que la correlación para insuficiencia mitral interobservador es muy fuerte. Estamos hablando sobre con 0,90 y tanto %, así que es una técnica bien reproducible en 4D Flow, pero no tanto cuando uno lo hace por el método tradicional. Sí es muy fuerte en insuficiencia aórtica, en insuficiencia de la pulmonar, ahí es mucho más potente. Y bueno, ahí también respondo la pregunta de mi amigo el doctor Michel Corón, que también pregunta dónde hacemos. Claro, nosotros esta técnica es difícil de hacer, la tenemos montada en Clínica Indisa, el doctor Julián Vega, no sé si estará, también la tiene bastante
viene aceitada en el Sótero del Río, yo incluso también hago acá en el Hospital de San Felipe, pero son pocos centros, es una técnica difícil de implementar y el software de análisis es caro. ¿Ya? Yo creo que esa es la principal limitación de la técnica. Pues, Perdón. no, Tenemos dale. otra... No, solamente iba a comentar que acá también hay una pregunta sobre ecoejercicio, la utilidad del ecoejercicio. El Sí. doctor Hernández se lo hizo a su señora y el ecoejercicio es útil, bien hecho también y por supuesto saber los tiempos de adquisición, los primeros 2 minutos son fundamentales y por supuesto es un eco que es enfocado a valoración de la repercusión hemodinámica de la insuficiencia, con lo cual tomar un buen espectro de insuficiencia tricuspide es clave en este caso. Saber que acá probablemente no vamos a poder obtener todos los parámetros del PISA, es decir, no es un eco que se hace para valorar severidad a través del método PISA, por ejemplo, sino para valorar repercusión hemodinámica, cómo se modifica el patrón de higiene mitral, cómo se modifica la presión sistólica pulmonar, y 50 milímetros de mercurio o más nos habla de repercusión y por supuesto esto traduce, valga la redundancia, repercusión de la insuficiencia en las cámaras cardíacas. Y después, que va de la mano con la misma pregunta, si se toma en cuenta la dilatación ventricular o no para definir severidad y el patrón de higiene mitral, y esto lo hablamos, sabiendo que un ventrículo dilatado en presencia de insuficiencia mitral no confirma insuficiencia mitral severa y un ventrículo de tamaño normal no la descarta, porque puede haber insuficiencias agudas, como todos sabemos. Sí es importante saber que este parámetro de dilatación y la proporcionalidad es útil para las insuficiencias isquémicas. Hablar de las insuficiencias proporcionadas o desproporcionadas, y esto va para el tratamiento percutáneo, por ejemplo. Y la velocidad de la onda E, ya lo hablamos, si está presente es un parámetro útil, una onda E por encima de 1,2. Pero si no está presente, puede aún ser severa porque son anillos que se pueden dilatar en el tiempo, sobre todo en las insuficiencias mitrales atriales o funcionales. Y complementando lo mismo, el ideal en estos ecos de ejercicio es obviamente hacerlo en camilla recostada y no caminando, no en la wincha, porque hacer eco de ejercicio para valorar una mitral con el señor en el treadmill es difícil. Yo he hecho, sí, por eso complicadísimo. Claro. Y lo otro respecto a la onda es bien duro, pero si el paciente tiene además una restricción, digamos, va a tener una onda E grande igual. Entonces, uno tiene que integrar los conceptos. Lo que es súper importante, y por eso yo lo toqué también, es que hace años yo estaba enloquecido con el PISA, digamos, pero ahora vengo de vuelta. Y eso es gracias al 3D. Al 3D que permite ver el área de vena contracta. En general, las insuficiencias primarias, el orificio es más redondo, pero no es siempre así. Y en las funcionales, generalmente el orificio no es redondo. ¿Te fijas? Eso hay que tenerlo en concepto para la PISA. Y en base a eso cuantificar. Y para complementar también, Doc, usted que hablaba de la secundaria, también tener en cuenta que la insuficiencia mitral secundaria habitualmente se da en un ventrículo enfermo que tiene un gasto cardíaco bajo y entonces uno no puede esperar tener un jet gigantesco en un ventrículo que tiene una fracción de eyección de 15% y un volumen eyectivo bajísimo. Entonces, ahí es importante incorporar y tratar de medir, si se puede, la fracción regurgitante y el volumen regurgitante. Sí. Oye, y respecto yendo al prolapso maligno que una doctora está consultando ahí, miren, el prolapso maligno, lo grueso es que los velos sean redundantes, elongados, gruesos, etcétera, que tenga un guapo prolapso y que tenga arritmia. Pero también hay muerte súbita sin prolapso así terrible, y también hay con MAT y sin MAT. Entonces, es un factor más a considerar. Lo importante es si tiene arritmia, si ha tenido taquicardias ventriculares, si tiene familiares directos con muerte súbita, etcétera, etcétera. Doc, y acá quizás me voy a ir un poco, me voy a salir de lo básico, pero ya que es tan interesante el tema y que usted lo ha revisado tan en extenso, ¿qué opina usted de la teoría del grupo de la doctora Basso que
dicen que la tracción, en definitiva, sostenida del músculo papilar y el curling y todo esto que ocurre, generaría la mixomatosis y no al revés. Ellos tienen la teoría de que puede haber incluso una No creo mucho de eso. ¿Por ¿no? qué? Porque la mixomatosis no solo afecta a la mitral, hay mixomatosis de la válvula aórtica también, y porque se está describiendo esta aparición también del equivalente al mate en la tricúspide. Entonces, no. Perfecto. Se me borró una. A ver si hay más preguntas. En el chat también hay algunas preguntas. Había una que ahora no la veo. ¿Cuál será? Yo contesté unas acá online. Sí, no es que Había una pregunta que era de Gonzalo Torres que preguntaba, que ahora no sé por qué no la veo. claro, que Que sí era era, de, sí Sí, era acá está. importante. Preguntaba si valía la pena diferenciar, Sí. se le acabo de contestar, la insuficiencia mitral Sí. auricular. Y le contestaba que para definir severidad, es decir, insuficiencia mitral severa o no severa, definir el tipo de insuficiencia mitral atrial, no, para pronóstico sí, porque sabemos que estos pacientes, el remodelado auricular empeora mientras no está en sinusal, con lo cual revertir a ritmo sinusal va a ir mejor y probablemente influye en el remodelado inverso del anillo y la disminución del chorro de insuficiencia. Mira. Otro tema que está por ahí que alguien mencionó es respecto a la calcificación del anillo mitral. Eso es lo que estoy estudiando yo ahora y les prometo que el próximo año les voy a hablar de eso. Pero cuando se calcifica severamente el anillo mitral posterior, que es el más frecuente, y la base del velo, se afecta el mecanismo del cierre de la válvula, porque el hecho de que el anillo posterior ascienda y se vaya hacia anterior hace que coapten mejor los velos y exista menos, en el fondo, energías de mal funcionamiento de los velos. Entonces, no lo puedo responder todavía, pero es otro pelo en la sopa. Sí, da como para una charla completa eso. Sí, lo que sí es que la presencia, y lo mencionaba el doctor Hernández, la presencia de calcio o de MAC, de calcio en el anillo mitral, ya sea la porción más anterior o la porción más posterior, no son aplicables los parámetros convencionales, y le contestaba a Liru que en estos casos suelen ser pacientes, o muchos de los pacientes llevan además estenosis mitral asociada, y en estos casos los parámetros anatómicos van mejor, sabiendo que va mejor, por ejemplo, un área de vena contracta si se tiene 3D, por supuesto, si no, hacer una juiciosa valoración de los parámetros de los que hemos hablado para concluir la severidad. Y si aún así quedan dudas, ir a un método complementario. Y una pregunta a los dos, así como en el día a día, ¿cuál sería su método preferido? Porque tenemos PISA, vena contracta, todo lo que comentaron, pero ¿cuál método le tienen más confianza? Diríamos como el método regalón. Yo o la Alma, cualquiera de los dos. Yo les voy a Cualquiera. decir lo que yo hago. Yo primero veo la válvula, y veo la aurícula, y veo el ventrículo, y después le creo la vena contracta. Y cuando ya voy a transesofágico 3D y veo la válvula desde la visión auricular. Porque hay otras insuficiencias mitral que no hemos hablado, que son por cleft, que uno empieza, y antes del transesofágico 3D no sabíamos que habían tantos cleft, y ahora aparecen los cleft. Y hay también insuficiencias raras que son comisurales. Entonces, hay que ver la válvula. Sí, absolutamente. Un detallito que la doctora Nidia Brites pregunta. El prolapso maligno no necesariamente tiene que ver con la rotura cordal. La rotura de cuerdas es mucho más frecuente en P2 porque el velo posterior que tiene las cuerdas es el que más se mueve ahí. Después, lo que se rompe no es más la cuerda del prolapso, lo que más se rompe es la deficiencia fibroelástica, que otra alteración prima del Barlow, en que los velos no están engrosados y abombados tanto, sino que tienen peor calidad del colágeno, y ahí se rompen las cuerdas, y generalmente son prolapsos localizados, pero no por Barlow, y eso se llama deficiencia fibroelástica, que gente
de otras edades. Y ahí hay mucho más rotura de cuerda. Claro, Y el son MAT, dos entidades además totalmente distintas. Y contestando a la pregunta de Hugo, lo primero que hago es mirarle la presión arterial al paciente. Si acá están los becados de ecocardio nuestro, lo pueden confirmar. Primero, presión arterial, frecuencia cardíaca. Segundo, lo mencionaba el doctor Hernández, ver cómo está la válvula, el tamaño de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y después de ahí, personalmente veo el chorro regurgitante con escala de Nyquist normal. Si hay un radio PISA importante formado con Nyquist normal, probablemente sea una insuficiencia significativa y ya después de ahí lo demás. Y algo que es súper útil en el tiempo es aprender el espectro de la insuficiencia mitral, el análisis del espectro de la insuficiencia mitral, el Doppler continuo de la insuficiencia y el M-color. Sí, eso sí estamos en transtorácico y en transesofágico, siempre la vista de cirujano mitral partiendo de la valoración anatómica. Poco le creo humildemente al PISA, pero un PISA bien hecho aporta. sobre todo el PISA ahí complementando, el PISA es mucho más difícil y menos creíble en la secundaria porque habitualmente es ovalado. Y lo otro que yo quería complementar, que no lo hemos dicho quizás por básico, pero es súper importante, es la ganancia que uno tenga del color, porque uno puede fabricar insuficiencias mitrales o achicar insuficiencias mitrales si tiene muy poca ganancia. Entonces la ganancia, y para los que están empezando en la ecografía, la ganancia correcta es la más alta posible que no produzca ruido en la aurícula o en el ventrículo. Eso es súper importante también. Absolutamente. Y que también lo dijo Alma, fíjense en el límite de Nyquist, porque si uno llega a un ecógrafo que lo usaron antes y está mal seteado, ¿ah? Puede haber de más o de menos. Claro, la escala. Exactamente. No sé si nos quedará alguna pregunta más. Parece que que la las hemos hemos respondido respondido. todas. Sí. Bueno, creo que ya estamos en una hora prudente para finalizar, ya son más de las 9:20, así que creo que ha sido muy buena la discusión ahora en relación a insuficiencia mitral, tenemos buenos comentarios. Le doy las gracias al doctor Óscar Moreno por acompañarme en esta webinar y especialmente a los panelistas, la doctora Alma Rioja y al doctor Rodrigo Hernández por su excelente charla. Bueno, estarán también en el Congreso, así que los invitamos, como digo, para que asistan los que puedan en forma presencial. No sé si alguna palabra o... No, quizás decir que es en el Sheraton nomás, que se acuerden que es en el Eso. Sheraton. Y es súper importante que vayan al CISIAC Day del jueves. Es todo el día, a 2 auditorios. Está el curso de ecografía que dirige el doctor Mario Alfaro, donde participa varios de los que están aquí, y está el CISIAC Day, que es ya una cosa tradicional que estamos haciendo en Chile desde el 2015. Así que no se lo pierdan, es presencial, no hay nada virtual en este congreso, así que no crean que se puedan conectar, así que tienen que asistir. Así que, Yo también Alma, aprovecho de agradecer Súper invitada. agradecer a los expositores, brillantes charlas. Muchas gracias, doctora Rioja. Muchas gracias, doctor Hernández. Muchas Un gracias agrado. a todos por la Gracias a todos. asistencia. Buenas noches. eso, y Gracias, a todos los buenas noches. asistentes, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo a todos y esperemos ya tener otra reunión, que bueno, ahora la próxima de diciembre no va porque vamos a estar en el Congreso, así que corresponde que asistan a los que puedan, y ya tendremos reuniones, tenemos alguna administrativa para este año. Aquí estaba hablando con el con Gonzalo Torres, es decir, todos cordialmente invitados. Este año el curso es presencial, el de mayo, así que necesitamos a todos los grupos. Ya no podremos hacer el curso tan virtual como lo hemos hecho antes, así que necesitaremos de la cooperación de todos los grupos de imagen acá en Chile. Eso, muchas gracias y un abrazo a todos y nos encontramos en una próxima webinar. Buenas noches. Buenas noches.